Qué bendición, qué alegría. Durante estos días hemos venido recibiendo mucha bendición, mucha palabra, desafíos y muchas cosas que nos han causado inquietudes, ¿sí? Y eso es de gran bendición. Hoy yo quiero hacer un poquito, una reflexión solamente de todo lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón con relación a obedecer el llamado del Señor. Amén. El lema que el Señor nos dio de obedeciendo el llamado es algo por lo cual hemos orado durante mucho tiempo, ¿sí? Sabemos que tenemos como iglesia muchas cosas para obedecer, pero como venimos hablando de ser discípulos y hacer discípulos, una de las características bien especiales de los discípulos es obedecer el llamado del Señor. Amén. Cuando nosotros miramos lo que el Señor o cómo el Señor llamó a sus discípulos, lo que Él usaba era una palabra. ¿Cuál era esa palabra? Sígueme. ¿Sí? Le dijo a Mateo, sígueme, ¿cierto? ¿Y Mateo qué hizo? Sígueme. Yo creo que Mateo ya tenía tantas inquietudes en su mente, en su corazón, tantas cosas seguro había escuchado de Jesús, pero algo había en su corazón que lo ponía a Mateo como en la línea de que seguro estaba ahí recogiendo los tributos y él decía, ojalá algún día me diga que lo siga para dejar esto aquí tirado y seguirlo a ver cómo es que es la cosa. Y sabe, cuando él llama a Mateo, Mateo lo siguió. Cuando llamó a Pedro, después de hacer un milagro tremendo de una pesca impresionante, y Pedro decidió dejarlo todo y seguirlo. Y Andrés y los hijos de Zebedeo, ¿sí? Pero eso es bien interesante porque de ahí en adelante esos discípulos lo que hicieron fue aprender de Jesús. Estaban detrás de él todo el tiempo, aprendían de él, convivían con él, compartían con él y aprendieron cualquier cantidad de instrucciones que el Señor les dio a ellos, y ellos no sabían que en cualquier momento de manera abrupta el Señor tenía que irse de ellos, no lo entendían, y que ellos iban a seguir haciendo la labor, el trabajo, que ellos tenían que de ahí en adelante seguir obedeciendo. ¿Obedeciendo qué? Al llamado, ¿sí? Y es muy interesante. Hoy yo quiero llegar para compartir 3 puntos nada más. Marcos capítulo 3, versículos 13 al versículo 19. Sabemos que la base de nuestro lema y todo es Mateo 28, 16 al 20. Y lo hemos mirado durante todo este tiempo, ¿sí? Y ya lo tenemos ahí memorizado. Pero en Marcos capítulo 3, versículos 13 al versículo 19, encontramos cómo hay 3 cosas fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta como discípulos del Señor para obedecer el llamado. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó a sí
a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a él. En ese texto vamos a encontrar tres cosas muy importantes que el Señor nos enseña a través de esto. Antes de llamarlos, lo primero entonces es que Cristo, antes de llamarlos, consultó al Padre Celestial, ¿sí? Entra en una comunión con el Padre para poder escoger a esos que tenían que desarrollar la tarea y ser sus discípulos. Entonces, la vida de oración, que es lo que les estaba enseñando, la comunión con el Padre, comienza a mover todo eso. Cuando hablamos de obedecer, el primero que obedeció fue Cristo. Amén. Porque Cristo vino a este mundo, dice, por obediencia ¿a quién? Al Padre. Y el Padre envió a su Hijo por amor ¿a quién? Al mundo. Juan 3:16, ustedes lo saben de memoria. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces es bien interesante y bien importante este momento, porque esa comunión, esa dependencia de Dios a través de la vida continua de oración lleva a Jesús a que se aparte a un lugar donde Él puede tener esa relación, esa comunión con el Padre Celestial. Y cuando miramos nosotros lo que dice Lucas acerca de para qué fue que subió al monte y qué pasó, porque Marcos dice que subió al monte y escogió, pero el evangelista Lucas dice, él en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche como orando. ¿Qué cosas le diría el Señor al Padre ahí mientras oraba toda la noche para escoger a sus discípulos? Seguramente, Padre, ¿será que los escojo todos de una sola familia? Seguramente está diciendo, los escojo a todos ingenieros, que todos sean abogados, Padre. No, que todos sean pescadores. No, dame los que quieras, como tú quieras, y los que vayan a ser los necesarios para cumplir esta misión. Pescadores, publicanos, celotes, ¿qué más? Tesoreros tramposos. Había una cantidad de personas allí que tenían diferentes características, diferentes temperamentos, diferentes maneras de mirar la vida, diferente cosmovisión, de acuerdo a cómo ellos habían crecido, dónde habían crecido, y el Señor está ahí orando al Padre para que le dé un equipo que sea un equipo que tiene de todo tipo de personas para él poder trabajar para cumplir una sola misión.
porque la misión es una sola. Amén. Entonces, es bien importante mirar eso, porque es que Jesús siempre mantuvo esa relación, esa comunión íntima con el Padre Celestial. Siempre, en todo lo que hizo. Eso nos enseña hoy a nosotros como discípulos del Señor que debemos permanecer y mantener nuestra relación íntima con el Padre. Esa es una de las cosas que muchas veces en el transcurrir del ministerio se nos va enfriando. ¿Es así o no es así? Nos ocupamos en una cantidad de cosas y como que vamos dejando un poquito esa relación con el Padre. ¿Sí? Entonces, esto hay que mantenerlo. Lucas nos hace ver que no fue una oracioncita de un segundo o una oración a la carrera. Fue toda una vigilia de la noche, ¿sí? Una vigilia completa de oración y comunión con su Padre Celestial. Interesante eso. Debemos comprender entonces la importancia y la trascendencia que tiene la oración en la perspectiva de obedecer el mandamiento que el Señor nos ha dado. Usted dirá, pero es que yo he orado toda la vida. Desde niño oro. ¿Hasta cuándo el Señor oró? ¿Hasta cuándo nosotros vimos al Señor conectado con el Padre? Ahí estaba orando. Y ahí estaba diciendo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y al final dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús nunca se cansó de orar. La oración nunca debe cansarnos, porque la oración es la relación íntima que desarrollamos con nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe en la dura tarea de cumplir la misión en este mundo. En la dura tarea de ser obedientes al llamado. Y yo quiero decir algo. Obedecer no es fácil. ¿O sí es fácil? ¿Lo más fácil en la vida es obedecer? No. Es muy difícil. Pero es muy difícil cuando comienza a uno a subírsele el título de pastor. Y cuando comienza a subírsele el título de director. Y cuando comienza a subírsele el título de presidente. Y cuando comienza a subírsele el título de querubín. Yo no sé hasta dónde llegarán todos. ¿Sí? Pero es difícil. Y volvemos la cosa difícil. Quiero decirle una cosa. Presidente, director, coordinador, director de ministerio. Hermanos, nosotros sencillamente somos discípulos de Cristo. Amén. Debemos estar en nuestra iglesia, llegar a nuestras comunidades con la claridad y con la convicción de que no somos más grandes que ninguna de las personas que están a nuestro cargo. Eso me dice la Biblia. Amén. Entonces es bien importante por eso aterrizar nuestra vida y todo lo que hacemos a través de la vida de oración. ¿Sabe? Cuando nosotros ponemos nuestras rodillas en la tierra delante del Padre Celestial, Él nos hace aterrizar todo aquello que trata de subirnos y ponernos en un pedestal que no tenemos que estar. El único grande es el Señor. Se llama Jesús de Nazaret.
y nosotros somos sus discípulos. Amén. Y es bien importante cuando podemos entenderlo y ponerlo en práctica. Cuando podemos sentarnos con las personas y cuando podemos compartir con ellas con sencillez. El orgullo no debe tener cabida en la vida del siervo de Dios. El orgullo no debe tener cabida en la vida del discípulo de Cristo. El orgullo no debe tener cabida en aquel que está llamado a obedecer, ¿qué? El llamado. Amén. Segundo, en segundo lugar, hay otros textos aquí que nos llevan a nosotros a mirar la importancia de ser discípulos. Segundo, Cristo dio una perspectiva clara a los que decidieron obedecer su llamado. Cuando miramos ahí en Marcos, en esos versículos, Él les llama de manera muy clara y hay tres cosas ahí que usted y yo debemos tener en cuenta en lo que el Señor llama a sus discípulos. El llamado específico a sus discípulos para extender el reino de Dios al mundo comprendía tres cosas. La primera, que estuvieran con Él. ¿Que estuvieran con quién? Pues con el Señor. Marcos lo dice ahí, ¿sí? Para que estuviesen con Él. ¿Eso qué implicaba? Eso implica sujeción al Señor, implica disposición para ser dirigidos por Él. Eso implica estar dispuestos a caminar bajo su autoridad, que tendrían que ser personas de confianza, dispuestas a trabajar en equipo con Él, dispuestas a caminar en la misma dirección. Tenían que ser de apoyo. Y ustedes pueden mirar en el Nuevo Testamento todo eso de apoyo, porque cuando ya va al huerto de Getsemaní, que su alma está angustiada y él busca apoyo y él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren conmigo, porque bueno, la situación está muy complicada, muy triste. Venía la muerte, él quería que lo apoyaran, y cuando él se va a orar más adelantico, viene y sus discípulos ahí más cercanos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Sí? Durmiendo. ¿Estaban en ese momento con Él o no estaban con Él? Estaban durmiendo. Entonces, no es fácil. ¿Sí? Pero el Señor nos llamó a eso, que estuviésemos con Él. Hoy, esa es una de las cosas fundamentales que los discípulos de Cristo debemos retomar. ¿Estamos con Cristo? ¿Está Cristo con nosotros? ¿Se mueve Cristo en la iglesia? ¿Está Cristo en la predicación que hacemos? ¿Oramos con Él? ¿Nos dejamos enseñar por Él? ¿O estamos haciendo nuestra propia enseñanza? Para que estuviesen con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. Amén. Para enviarlos a predicar. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, el Señor los llamó, primero, que estuviesen con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y eso tiene que ver con encomendarles el ministerio con responsabilidad por las personas que no le conocían todavía. Ellos tenían que llevar las buenas nuevas de salvación.
Ellos tenían que convertirse en embajadores del reino de Dios. Su propósito siempre fue la extensión de su reino. Amén. Usando personas dispuestas y obedientes a su palabra, los discípulos tenían que aprender a predicar. ¿Quién les iba a enseñar a predicar? ¿Cuál fue el instituto? ¿Ah? ¿Cuál fue el instituto de los discípulos ahí? ¿Ah? La vida de Jesús. Pero el Señor sí hizo un instituto. Mateo capítulo 5 al capítulo 7, en el Sermón del Monte. Eso es un instituto bíblico impresionante, porque ahí está absolutamente todo lo que ellos debían aprender para moverse en la vida, equipados y preparados para ir y predicarle a la gente. Para no desesperarse, ¿cierto? Porque en la predicación de pronto iban a encontrar personas que contradijeran. ¿Qué pasa cuando usted está predicando y alguien se para a contradecir? ¿Usted qué hace? Se le daña el genio, lo mira rayado, se le voltea de espaldas y dice: este sí es mucho, no lo quiero volver a ver, quítenmelo de aquí, ¿sí? No, el Señor a través del Sermón del Monte les enseñó a tener paciencia y les dice aún hasta amar a los enemigos, ¿sí? Les enseñó a hacer luz, les enseñó a hacer sal, a no desvanecerse y a no estar debajo de la mesa, sino a brillar con eso que el Señor les preparó totalmente para que supieran cómo reaccionar frente a circunstancias demasiado complejas que iban a afrontar. Y allá en Juan 17, Él lo que les dice es, bueno, Él les dice que en el mundo tienen aflicción, pero que confíen. Manténganse ahí, porque yo ya he vencido al mundo. En este mundo en el que nos movemos, pastores amados, va a haber dificultades y va a haber situaciones complejas, pero nosotros debemos estar preparados para eso, porque el Señor a usted y a mí nos llamó para enviarnos a predicar. Y el enviarnos a predicar lo que implica es que tenemos que movernos, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que avanzar, vamos hacia afuera. No siempre tiene que ser en el templo, hay que ir hacia afuera. En uno de los pasajes del Nuevo Testamento dice que el Señor envió a sus discípulos de 2 en 2 para hacer la práctica. A los 70, ¿cierto? Y les dio autoridad, les dio una autoridad y les dijo todo lo que tenían que hacer. Y los discípulos estaban maravillados porque, Señor, ¿y cómo así que nosotros ahora vamos a predicar? ¿Y qué vamos a decir? No lleven alforja, no lleven esto, no saluden a nadie en el camino, simplemente hagan esto, echen fuera demonios, sanen a los leprosos, hagan esto, hagan lo otro. Y hoy los discípulos dijeron, wow, ¿sí? Y ahora nosotros con todo esto que, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros sepamos a qué nos llamó el Señor. Obedecer el llamado, lo que tiene que ver es con que yo debo tener el llamado que el Señor me ha hecho muy claro. ¿Sí? Debo tener claro el llamado que Dios me llamó y que yo debo cumplir mi llamado, ¿sí? Y bueno, la tercera cosa para la cual lo llamó es para lo que está en el punto 3 de acá de la predicación, que es empoderó a sus discípulos para que obedecieran y cumplieran con el propósito de su llamado, ¿cierto? Los empoderó. ¿Cómo así? Dice ahí, para que estuviesen con él, para que tuviesen autoridad,
¿Sí? ¿Para que tuviesen qué? ¿Para que tuviesen qué? ¿Sabe que una de las cosas que se ha perdido muchas veces en la iglesia es la autoridad de parte del Señor? La hemos dejado perder. ¿Sí? Porque muchas cosas nos quitan autoridad. Muchas de nuestras formas de comportarnos, pues nos quitan autoridad. Pero el Señor empoderó a sus discípulos para que ellos tuviesen autoridad. Y Él dice ahí que tuviesen autoridad ¿para qué? ¿Sí? Si volvemos al pasaje, dice ahí, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto es bien interesante, ¿sí? Porque muchas veces nosotros olvidamos también esa parte. Yo crecí en una iglesia donde se echaba fuera demonios, ¿sí? Y era una cosa impresionante. Y yo le digo una cosa, estar con Jesús, ser enviado a predicar y tener autoridad para sanar enfermedad, para echar fuera demonios, esa es la vida del discípulo que el Señor quiere que nosotros recuperemos en este siglo. Amén. En el texto de Mateo capítulo 10, que es otro de los textos, ¿sí? Me llama mucho la atención lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 1 y el versículo 5 al 8. Dice la palabra: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero el versículo 5 al 8 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles, ¿qué? No vayáis. Y en ciudad de samaritanos, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. O sea, el Señor lo que hizo fue empoderar a sus discípulos. El Señor ya no iba a estar físicamente de ahí en adelante con ellos. Ellos tenían que vencer sus temores, vencer sus miedos y comenzar a enfrentar la misión que Dios les había encomendado. La iglesia hoy tiene que vencer sus temores para hablar del reino de Dios. La iglesia hoy tiene que vencer sus miedos. La iglesia hoy tiene que asumir ese empoderamiento que el Señor nos ha dado para que hagamos la obra que Él quiere que hagamos en este mundo. No es fácil, porque muchas cosas se han atravesado en nuestro camino, en nuestra mente, y nos van llenando y nos van quitando lo que realmente es primordial, y vamos dejando lo primordial como de un lado. Pero hermanos, obedecer al llamado del Señor es asumir nuestra responsabilidad
con las personas que no tienen a Cristo en este tiempo, en este siglo, en este mundo. Esas personas no están lejos de nosotros, están cerca, están en nuestra casa, están en nuestro barrio. Esas personas están en nuestra ciudad, en nuestro campo, en nuestros ríos, en la lancha donde nos movemos. Están en el supermercado, están en la calle, están en los parques. Si asumimos nuestra responsabilidad, nosotros vamos a ver cómo el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos llega a la vida de muchas personas que aún no conocen de Cristo. El Señor necesita discípulos. Amén. El Señor hoy más que nunca necesita discípulos. Porque a veces nosotros decimos, yo soy líder, soy el líder. ¿Soy el líder de qué? ¿Quién me sigue si soy líder? Yo soy discípulo. Y soy discípulo desde que empecé hasta que me muera. Amén. Yo sigo siendo discípulo. Amén. Soy discípulo desde que empecé hasta el momento de morirme. Pero tengo que tener en cuenta cuatro cosas. Mi comunión íntima con Dios. Mi vida de oración no es negociable. 2. El Señor me ha llamado para estar con Él. Yo tengo que deleitarme en el Señor todos los días. Amén. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Tengo que estar con el Señor, moverme con el Señor. El Señor está presente en todo lo que hacemos. Amén. Él está presente cuando estás en tu celular, en el internet, en el WhatsApp, en el Facebook, en ese YouTube, ¿sí? En todas esas cosas, Él está ahí, pero Él está con nosotros también y nosotros estamos con Él en el momento en que nos levantamos, cuando estamos almorzando, cuando comemos, cuando nos acostamos, ¿sí? Si nosotros vamos al cine, Él está con nosotros. Si estamos en el supermercado, Él va con nosotros ahí. Él está con nosotros. Y Él quiere que nosotros estemos con Él. Amén. Y lo tercero es, ¿para qué Él nos lo cuarto? Lo tercero. Sí. Lo tercero es para enviarnos a predicar. Entonces, ¿qué predicamos? ¿A quién le predicamos? Mire, hay muchas personas y nosotros tenemos que llegar a personas que tienen la necesidad. Amén. El mundo está lleno de hombres y mujeres con necesidad de Cristo. Muchas personas en este momento están pensando en suicidarse. En cualquier parte del mundo. Otros han perdido su enfoque y entonces están viviendo situaciones que ellos no saben si son hombres o mujeres porque las ideologías los están confundiendo. Y la iglesia tiene que ser muy clara. Amén. Yo creo que ¿estamos amén? Yo creía que estábamos de acuerdo con tantas cosas. ¿Sí? O sea, la iglesia tiene un mensaje muy claro. Amén. Pero si la iglesia no
da a conocer el mensaje y lo que la palabra del Señor dice, usted sabe que el mundo se va a perder. El Señor nos envió a predicar. Estamos en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de una cantidad de ideologías y de cosas que nosotros como iglesia sí tenemos que dar el mensaje de Cristo y poner las cosas en el color que son. Amén. Y el cuarto, porque ya me dijeron, sí, el cuarto es, ¿para qué nos empoderó? ¿Para qué nos empoderó? O sea, ese empoderamiento, ¿sí?, es una investidura que usted tiene. Esa investidura no es para ponerse por encima de los demás. Esa investidura del Espíritu Santo que le da esa autoridad no es para ponerse por encima de nadie ni para ponerle el pie encima a nadie. Esa investidura es para hacer la obra de libertad de los cautivos que hay en este mundo y que Cristo quiere que sean libres. Amén. Entonces, de esa manera, hermanos, obedecer al llamado implica eso, ser discípulos, tener en cuenta estas cosas que la palabra nos enseña y nos pone. Y yo sé que luchamos, pastores amados, luchamos con esto de la obediencia. ¿Cuántos luchan con obedecer? Levante su mano ahí. No le dé miedo, que deje la mano arriba, que vamos a tomar una foto. ¿Sí? Esa es una condición de nosotros como seres humanos. ¿Sí? Pero ¿sabe? Yo voy a pedirle que esté sobre sus pies. Voy a pedirle que esté sobre sus pies. Obedecer no es fácil, pero la palabra del Señor dice que hay bendiciones a la obediencia. Amén. Que hay bendiciones a la obediencia. Y antes de orar, ¿sí?, ahí donde está, no vaya a cerrar sus ojos, porque creo que me van a mandar un texto de Deuteronomio donde habla de las bendiciones a la obediencia. Mientras ustedes tocan música acá, usted piense en qué momento de su vida y en qué área de su ministerio le está costando ser obediente. Dios quiere hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Predicarle a los pastores y hablar de obediencia, esto no es fácil. Ustedes son pastores. Muchos de ustedes conocen la palabra más que yo. Muchos son teólogos. Pero es lo que el Señor a mí me dio en la palabra que hiciera. Y no lo puedo guardar. ¿Sí? Entonces, mientras ustedes tocan alguna música, vamos a leer esto que dice ahí. Mire lo que dice ahí. No cierre sus ojos. ¿Sí? Dice allí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Si quieres, léalo conmigo. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre,
el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Bendecimos a toda la Alianza Cristiana en Colombia. Declaramos bendición del Señor y declaramos que se corta toda maldición y declaramos que se corta toda desobediencia. Declaramos que somos su pueblo. Declaramos que somos sus discípulos. Declaramos que estamos dispuestos a hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer en este tiempo y hacia las siguientes generaciones. Declaramos que somos obedientes al llamado del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.